Conocimiento versus pensamiento. En las primeras dos lecciones examinamos las cualidades de enfoque y concentración en la práctica de la meditación. Aprendimos a llevar la atención hacia un punto central y a entrenar la mente a atender al momento presente. Sin embargo, el enfoque y la concentración no son, por sí solas, cualidades especialmente liberadoras. Enfocarse o concentrarse puede ser una experiencia pacífica y grata, pero no desarrollamos el tipo de conocimiento que buscamos en la meditación vipassana si nos limitamos a ellos. La concentración y el conocimiento directo o intuitivo. Buda distinguió entre dos niveles o capas en la práctica de la meditación. En el primer nivel, que exploramos en las dos lecciones iniciales, construimos una base de tranquilidad, calma y enfoque. El segundo nivel, que libera profundamente el corazón, es el desarrollo de la sabiduría o un conocimiento real de las cosas como son, en otras palabras, que somos realmente, cómo existimos y cómo nos ubicamos frente al universo. Ocasionalmente, estos dos niveles en la meditación se presentan como distintos y separados, con técnicas específicas indicadas para desarrollar cada nivel. Sin embargo, Ajahn Chah y Ajahn Sumedho, monje norteamericano y fundador de la tradición del bosque de Ajahn Chah, en Occidente, enfatizan que es más preciso contemplar estos dos niveles como parte de una natural continuidad, en lugar de describirlos como cualidades distintas no relacionadas. Es más exacto verlos como fases o atributos de una sola realidad fundamental en la práctica. Digamos que son como observar la flor de un manzano y morder la manzana ya madura. La flor no se parece a la manzana, pero son parte del mismo proceso. Desarrollando el conocimiento directo. El conocimiento directo o intuitivo se desarrolla sobre la base de la calma. Únicamente cuando la mente está tranquila y estable, podemos empezar a soltar el objeto de meditación que usamos como ancla y atender a la materia de nuestra experiencia en el momento presente. En la segunda lección, comentamos cómo soltar la atención de la respiración y notar la amplitud del espacio en que ésta se mueve. Desarrollando la meditación de este modo, su estabilidad se afirma, es decir, cuando la barca de nuestra mente se estabiliza y flota tranquila sobre el agua, podemos levantar el ancla, nuestro objeto de meditación, y comenzar a emplear las facultades naturales de sabiduría o conocimiento. Dejamos ir más y más profundamente el contenido de la experiencia y aprendemos a observar el proceso de la experiencia. ¿Cómo funciona? Funciona así. Nuestra meditación comienza al enfocarnos en la respiración o un objeto en particular. Una vez que nuestra mente esté clara y firmemente situada en el momento presente, dejamos ir nuestro enfoque en la respiración u objeto de meditación y abrimos nuestro corazón al fluir total de la experiencia. Este fluir podría incluir el sonido de los pájaros cantando o la sensación de las piernas, o algún recuerdo repentino o pensamiento mundano, tal como lo que pensamos comer en una hora. Pueden brotar una multitud de pensamientos o sensaciones por las que la mente podría divagar. Sin embargo, cuando desarrollamos la meditación del conocimiento directo, no nos enfocamos en el contenido de la experiencia, cualquiera éste sea, sino en todo el proceso de la experiencia. En vez de analizar qué tipo de ave hizo el sonido, sencillamente nos damos cuenta de que el sonido llega y desaparece, que el pensamiento surge y se desvanece, y que la sensación viene y se va. Nuestro fin es notar la cualidad cambiante de la naturaleza de nuestra experiencia, y conscientemente alejar nuestra atención de su contenido. Nuestra mente puede estar muy interesada en el asunto de la futura merienda, pero durante el periodo de meditación no prestamos atención al contenido de nuestros pensamientos. Por ejemplo, si pensamos, ¿qué estará haciendo ahora mi abuela?, no nos interesamos en las actividades de nuestra abuela, sino que notamos que un pensamiento relacionado con la abuela brotó, permaneció y desapareció. Utilizamos el modelo de dejar ir, que vimos en la segunda lección, con tal de liberar nuestra mente de enredarse en sus historias. En cambio, observamos las oleadas de eventos y los patrones de nuestra experiencia, que surgen, desaparecen y cambian. Estabilizando la conciencia. Como describimos en la segunda lección, empezamos a notar que las cualidades de conocimiento, de conciencia, se mantienen firmes y estables, y que nuestra conciencia se torna clara y amplia. Comenzamos a observar el fluir de los eventos,
y los patrones de pensamiento y sentimiento en nuestro mundo interior y exterior. Todo ocurre en el mismo espacio amplio. La verdadera naturaleza de la experiencia. Cuando dejamos ir el contenido de la experiencia y entrenamos la mente y el corazón a descansar en el conocimiento amplio y receptivo, nos damos cuenta de que el contenido de la experiencia no es muy interesante. Cuando el corazón está firmemente establecido en la cualidad del saber, se vuelve irrelevante si lo que brota en ese espacio es atractivo o doloroso, interesante o aburrido, o si el mismo pensamiento nos ha ocurrido ya 1000 veces. Podemos descansar en la cualidad amplia del saber y sentir el proceso. Comenzamos a entender que la naturaleza de la experiencia es el cambio, mientras uno comienza a ver la cualidad fundamentalmente desprovista de yo de la experiencia, también. Por ejemplo, surge el pensamiento de una experiencia particular en nuestra vida, un recuerdo muy personal. A la vez, surge el sonido de un automóvil. Notamos que el recuerdo personal parece pertenecernos solamente a nosotros, como parte integral de nuestra identidad, del yo. En cambio, el sonido del automóvil nos parece externo, como si no fuera parte del yo. Sin embargo, cuando nos establecemos firmemente en la cualidad espaciosa de la conciencia, entendemos que el recuerdo personal y el sonido del automóvil suceden en el mismo espacio, y que surgen y desaparecen. Uno tiene la intuición que las categorías que le otorgamos a la experiencia, tales como yo y no yo, o dentro de mí y fuera de mí, son solo etiquetas y que no definen la experiencia misma. Cuando nos alejamos del contenido de la experiencia, logramos entender que todas las experiencias surgen y desaparecen, tanto el recuerdo personal, como la emoción profunda y el sonido inesperado. Todos son patrones de la naturaleza que surgen y se desvanecen. La naturaleza impersonal de la experiencia. Con esta revelación, aparece el conocimiento intuitivo del corazón que reconoce que estos fenómenos son solo condiciones de la naturaleza. Previo a este entendimiento, nos inclinamos a etiquetar algunos fenómenos como yo y no yo, o el mundo exterior, y con algunos fenómenos no estamos seguros si son internos o externos, o exactamente qué son. Pero cuando desarrollamos la sabiduría del corazón, insight, nos damos cuenta de que todos los fenómenos que surgen y desaparecen son condiciones de la naturaleza. Cuando llegamos a este entendimiento, podemos comenzar a no tomar las cosas tan personalmente y a dejarlas ir. Por ejemplo, podemos recordar una experiencia maravillosa y deleitable, como un gran logro, o el momento en que realmente fuimos amados. Estos son momentos en que pareciera que todo es perfecto e hicimos las cosas bien. Por otra parte, podemos recordar una experiencia terrible y devastadora, donde todo nos fue mal, tal como el fin de una relación o un fracaso. Estos son momentos de tremendo dolor. También podemos recordar un evento enteramente ordinario, como el sonido de un automóvil que pasa. Uno comienza a ver que, aunque algo sea experimentado como dentro de uno o fuera de uno, o como el mundo, la mente y el corazón despiertan al hecho de que todos son patrones o aspectos de la naturaleza que nacen, se desenvuelven y desaparecen, y que todo está contenido por una cualidad unificadora del conocimiento, la conciencia. Llegamos al entendimiento que llamar a algo dentro de mí o fuera de mí, el mundo, mío y de otra persona, es sencillamente algo convencional. Lo que comento aquí no es una doctrina o una verdad dogmática que se supone uno debe creer a la fuerza. En el budismo, la meditación es un proceso de investigación en el que descubrimos por nuestra cuenta la naturaleza de la experiencia. La meditación guiada al final de esta lección está diseñada para llevarnos hacia esta exploración, para permitir que descubramos la cualidad impersonal de la experiencia por nosotros mismos. Esta exploración no es un juego mental en que tratamos de reestructurar patrones de pensamiento o de experiencia, por el simple gusto de reorganizar. Esta reevaluación de la experiencia puede tener un efecto muy radical sobre la forma en que experimentamos quién y qué uno es. Trabajando con nuestro yo. Ayan Sumedo es un gran maestro de meditación. Solía decirles a sus monjes y monjas, en cuanto pienso en mí, me deprimo. La reacción natural es pensar que Ayan Sumedo tiene un problema con la depresión. Pero si practicamos la meditación de esta manera por un tiempo nos damos cuenta que, en cuanto pensamos en mí y vemos la vida en términos de preferencias,
lo que nos gusta, lo que deseamos, lo que somos, podríamos ser, deberíamos ser, podríamos haber sido, podríamos lograr, etc. Cuerpo y mente se contraen alrededor del yo. Contemplar la presencia de nuestro yo nos hace sentir una densidad adhesiva. En cambio, si sustituimos nuestro marco de referencia del punto de vista del yo por el de la naturaleza en su totalidad, notamos que la naturaleza tiene una cualidad inherente amplia y tranquilizante. Los seres humanos deseamos libertad. Todos intentamos encontrar un lugar, una posición, una relación o un trabajo en los que podamos ser libres. Pero la meditación nos ayuda a descubrir que el yo nunca puede ser libre, porque estamos aprisionados por nuestro personaje y por nuestro ego. Es importante recordar que el ego no es un enemigo o un monstruo malvado del cual nos tenemos que deshacer. El ego es muy útil. Es un instrumento social muy provechoso. Necesitamos identidades para funcionar en la sociedad. Si no tuviéramos una identidad individual, ¿cómo responderíamos si nos detuviera un policía o si quisiéramos cobrar un cheque en el banco y nos pidieran identificarnos? Necesitamos una identidad para funcionar en el mundo. Sin embargo, con la meditación investigamos la noción del yo y del mío. Nos comenzamos a dar cuenta que esta sensación es efímera y transitoria, que surge y se desvanece como todo lo demás en la naturaleza. Empezamos a ver más y más estratos de lo que creemos que somos, todos nuestros recuerdos, pensamientos, estados de ánimo, sentimientos y las ideas que conforman lo que percibimos como nuestro yo. Nos damos cuenta que estos elementos no son quién y qué somos. Comenzamos a observar aquello que experimenta el sentimiento de yo y mío y reflexionamos acerca de ello. Cuando investigamos qué es aquello que conoce, llegamos a entender que los recuerdos, pensamientos, estados de ánimo, emociones e ideas que surgen no son lo que somos, sino que son patrones de experiencia que ocurren y desaparecen. Esto nos trae alivio y tranquilidad. Nuestra meta no es saber lo que somos. Durante los 45 años que Buda enseñó después de su iluminación, mantuvo una intención firme de no crear una idea precisa de lo que somos. En cambio, fue muy claro en definir lo que no somos. No somos nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestras ideas, nuestros estados de ánimo, nuestros logros, nuestras debilidades o nuestros problemas. Naturalmente, nos preguntamos, entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? Buda reiteró que esta es la pregunta equivocada. En lugar de definir qué somos, debemos dejar ir lo que no somos, y luego la realidad de nuestra naturaleza se vuelve clara. Cuando intentamos definir nuestra esencia por medio de conceptos, estamos destinados a frustrarnos. Es como si tratáramos de verter agua tridimensional en un dibujo bidimensional de un vaso. La realidad no cabe en el contenedor que nos proponemos, y un mejor dibujo no haría un mejor contenedor. Intrínsecamente, es imposible que cumpla esa función que se le pide. Para la mente ordinaria, es frustrante no poder encontrar una respuesta conceptual a la pregunta de qué y quién somos. La gente le imploraba a Buda que diera una respuesta directa, pero Buda fue determinante en indicar que lo que importa es entrenar al corazón a entender y a dejar ir lo que no somos. Por medio de ese conocimiento, la realidad fundamental de nuestra naturaleza y la de todas las cosas que existen, se hará clara. Fue muy claro cuando indicó que la experiencia de la realidad no se puede explicar con conceptos o palabras. Con esto, podríamos concluir que todo el pensamiento conceptual es inútil y que no tiene provecho sustancial, pero, irónicamente, eso no es verdad. Utilizando la mente conceptual en la meditación. Cuando comenzamos a meditar, nos damos cuenta de que nuestra experiencia inicial se puede asemejar a tener 3 o 4 radios encendidas a la vez, todas sintonizadas en estaciones diferentes. Quizás sentimos que sería tranquilizante poder apagar todas las radios y sencillamente dejar de pensar. Quizás llegamos a creer que el fin de la meditación es borrar todos los pensamientos. Es cierto que en la meditación entrenamos la mente a calmarse y enfocarse con tal de reducir en cierto grado nuestros pensamientos, u ocasionalmente callar completamente la mente. Pero, al igual que poseer una identidad convencional, el pensamiento racional puede ser un instrumento extraordinariamente útil.
Un par de buenos pensamientos nos pueden evitar mucha confusión, aun durante la meditación. Por ejemplo, podemos usar el pensamiento para darnos cuenta que sufrimos porque no obtenemos lo que deseamos, y para notar que este sufrimiento se ha prolongado por bastante tiempo. Este entendimiento nos puede liberar del sufrimiento, porque podemos dejar de desear lo que no obtenemos. La naturaleza de la contemplación. Aunque normalmente pensamos del conocimiento, las ideas y el entendimiento en términos de pensamiento racional y discursivo dentro de un marco conceptual sólido, en este contexto, la contemplación no significa usar la mente para intentar separar y ordenar las cosas lógicamente. Cuando nuestra mente está enfocada y estable, la cualidad de atención que podemos dedicar a lo que surge es amplia, abierta y receptiva. El foco no lo ponemos en un objeto particular, como la respiración. Investigamos los pensamientos y sentimientos que ocurren dentro de ese espacio de apertura. Hacemos esto con cualquier atributo de la vida o aspecto de enseñanza espiritual. Por ejemplo, notamos que surge terror al pensar en morirnos o excitación cuando contemplamos una experiencia particular, o satisfacción cuando pensamos en ayudar al prójimo. En las primeras 2 lecciones aprendimos a estabilizar nuestra mente, lo que permite abrirnos a la experiencia en toda su amplitud. Entonces, cuando surge naturalmente un pensamiento en este espacio o conscientemente escogemos alguna cuestión que queremos tratar, tal como pensar en la muerte o ayudar al prójimo, permitimos que el pensamiento germine la sabiduría intuitiva del corazón que está presente en ese espacio abierto y fértil. Luego, examinamos la naturaleza de nuestra experiencia dentro de la cualidad de ese espacio. Por ejemplo, podemos investigar por qué nos sentimos bien cuando nos halagan e incómodos cuando nos critican. Lanzamos la pregunta o reflexión a la piscina y observamos lo que se cristaliza de ahí. Esto es muy distinto de tratar de entender o resolver las cosas por medio de la lógica, es un proceso mucho más amplio. Cuando meditamos de esta manera, el pensamiento o patrón que contemplamos toma forma por un momento y entonces, mientras lo contemplamos, nos conectamos con la naturaleza de todas las cosas. Esto es así porque el corazón y la mente tienen la misma naturaleza que el universo, y esta naturaleza se describe en el lenguaje budista como Dhamma. La naturaleza fundamental de nuestro ser es Dhamma, o la realidad que se relaciona intrínsecamente con la naturaleza de todas las cosas. De esta manera, por medio de la contemplación, descubrimos nuestra conexión intrínseca con toda la vida. Permaneciendo con el misterio. Como seres humanos, constantemente nos preguntamos ¿de qué se trata esto? ¿Cómo se conecta esto con aquello? Puede surgir en la mente la respuesta que la conexión es un misterio y que no lo podemos entender. Cuando utilizamos el pensamiento ordinario conceptual, intentamos reemplazar el misterio o el no saber, con una idea o creencia, o con una respuesta que derivamos usando la lógica. Cuando el ego se topa con lo desconocido siente miedo, ansiedad o terror, y lo quiere sustituir con conocimiento, o una creencia o un plan con algo que lo haga sentir seguro. Pero en la contemplación encontramos que el corazón está más cómodo con el no saber, dejando que estas preguntas permanezcan en el misterio. Abordamos las preguntas partiendo desde el corazón y no del ego o la mente pensante. El corazón está más en paz sin saber, experimentando lo desconocido como un asombroso misterio. La distinción fundamental entre la mente conceptual ordinaria y la mente en contemplación, o en la práctica de insight o conocimiento directo, o sea, entre el pensamiento y el conocer en la manera en que usamos este término en la práctica budista, es que este tipo de conocimiento no viene a ser lo mismo que saber acerca de algo. No se trata de adquirir datos. Es la cualidad de la conciencia pura en sí. Esta es la pieza clave. A menudo pensamos en la sabiduría como la recopilación de datos, el reconocimiento de un patrón, sabiendo cómo algo funciona. La meta de esta otra aproximación al saber es la de establecer el corazón en la conciencia pura, en la sabiduría intuitiva, en la condición que reconoce que nuestro ser está intrínsecamente conectado a todo el universo viviente. Aunque solo sea por un breve momento. Esta no es una práctica fácil. Pero esta conciencia puede surgir como una aprehensión momentánea, puede suceder en la fracción de un segundo. En un abrir y cerrar de ojos, como instruyó Buda,
podemos entender que no somos nuestros pensamientos o nuestros estados de ánimo, que todo cambia y es transitorio, que nada puede ser poseído en verdad y que la historia de la experiencia realmente solo ocurre dentro de nosotros. Desde el punto de vista budista, todas nuestras acciones tienen resultados, e intentamos actuar bien para lograr buenos resultados. Esta es la idea de karma. En Asia, donde Buda vivió y enseñó, es una práctica importante para las personas laicas hacer ofrendas a los monásticos con el fin de crear buen karma. Otra práctica importante para crear buen karma es sostener el corazón en una actitud de amor incondicional y benevolencia, que los budistas llaman metta. Buda enseñó que hacer ofrendas a los pobres, a la comunidad espiritual o inclusive a Buda mismo no son tan benéficas como generar en nuestro corazón amor incondicional y bondad por el tiempo que toma ordeñar una vaca, unos 20 minutos. Buda enseñó que creamos aún más buen karma cuando entendemos intuitivamente, en el tiempo que toma abrir y cerrar los ojos, que todo es cambio. Un momento de claridad y entendimiento acerca de la naturaleza real de las cosas sobrepasa todo el karma que se obtiene con cualquier cantidad de ofrendas materiales. Esto es algo en que pensar. Vipassana, la práctica del conocimiento directo o intuitivo. En Pali, el lenguaje de Buda, esta práctica se llama Vipassana, que significa ver dentro, introspección o intuición. Vi quiere decir dentro y pasati es el verbo ver. Ver dentro es vipassana. Además de referirse a la metodología que utilizamos para ver hacia dentro, vipassana se refiere al cambio que ocurre en el corazón cuando comprendemos la libertad y la amplitud interna. Esta intuición o conocimiento directo es la parte más importante, y en la meditación guiada siguiente, intentaremos explorarlo con cierta profundidad.